personas. Mueren más personas. Mueren, creo, ¿no? o sea, el único resultado de la penalización es justamente esta perversión de servicios clandestinos de mala calidad y que realmente lo que dan es una indignidad de la gente, y por otro lado lo que hace es que no le da al Estado la responsabilidad que le corresponde. Entonces también creo que hay que comenzar a mirar desde la responsabilidad del Estado qué significa el tema de despenalización. Entonces hay gente, digamos, muy preocupada con el tema de liberalización, pero en realidad lo que se está discutiendo en el fondo son el problema del aborto tiene que tratarse, sí, pero no se tiene que tratar en la última ratio, que es la penalización. Lo que ha pasado, por ejemplo, con cómo se resuelve el tema, que algunas personas se preocupan sobre el tema de la violencia sexual o de las relaciones sexuales en adolescentes, penalizando las relaciones sexuales. Como si es un absurdo. Ya, Ese es un buen tema. ese tipo de cosas es el producto, digamos, de pensar al Estado en chiquitito. Sí, a ver, Kelly, Claro, tu opinión sobre este tema, porque ese tema también es buenazo. Exacto, y justo se penaliza las relaciones entre y con adolescentes en aras entre comillas, de disminuir la violación sexual a menores, que es altísima, es 8 de cada 10. 8 de cada 10. 8 de cada 10 son menores de 18 años las personas violadas. Wow. Entonces, en aras de esto, pero vemos que las cifras no, más bien se siguen disparando y el Estado allí apunta a sancionar y sancionar y sancionar y no hay ninguna medida de prevención, ¿no? Y allí también vemos que más o menos habría 7 de cada 10 mujeres violadas están más o menos en edad reproductiva y podrían también salir embarazadas. Entonces es un número también bastante alto a la que hay que también ver cómo se soluciona, cómo se previene toda esta situación. Ahora, Kelly, yo te he invitado como representante, te he presentado como representante de Católicas por el Derecho a Decidir. Exacto. Pero te escucho y no pareces muy católica, ¿no? No, Profundamente católica, dice. Yo soy testigo, soy testigo. También vas a decir quién es más o menos No sé, católico. no sé. Es que mi paradigma es Monseñor Cipriani. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, Es el católico por excelencia. Él Es como Ratzinger. es parte, claro, es nuestra jerarquía católica, ¿no? Son nuestras autoridades eclesiásticas. Pero nosotras entendemos el catolicismo también desde nuestra propia vivencia. Somos católicas y feministas. ¿Ah, sí? Exacto. ¿Se puede hacer eso Se puede, a la vez? se puede ser y muy viablemente. Y partimos de dos principios ¿No es contra natura eso? No. Y partimos de dos principios que están, aún más la libertad de conciencia, que está plenamente reconocida en la misma doctrina católica. Y creo que desde allí partimos y revaloramos la libertad que tienen las personas, ¿no? Y que está totalmente reconocido incluso a partir del Concilio Vaticano II, que marca todo un hito. Entonces es a partir de allí donde reivindicamos, ¿no? El derecho a decidir de las mujeres, gusta tu catolicismo, la libertad. Y ahora, el catolicismo, si me gusta tu catolicismo no debe ser muy ortodoxo. No, y también partimos de, o sea, cada uno tiene es esta fe personal, íntima, o sea, en que nadie nos puede decir esto es ser católica y esto es no ser católica, ¿no? Es, creo que una identidad, una vivencia muy propia, íntima, y así nosotras lo reconocemos. Pero los católicos, cuando se pronuncian sobre este tema, se pronuncian con manifestaciones, con cartelones, no te dicen asesino, infanticida. Es un grupo dentro del mismo, de todas las personas católicas, pero también partimos dentro de la pluralidad que hay en nuestra iglesia. Fabiola Morales, por ejemplo, la que fue congresista de Ella se reconoce como católica, pero dentro de las personas católicas no quiere decir que hay una obediencia ciega y férrea. No, a partir precisamente de la libertad de conciencia, nosotras también discrepamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que Monseñor Cipriani se expresa y se expresó sobre los derechos humanos durante el conflicto armado que arrasó con todo Ayacucho? Ninguna o muchas personas católicas hemos discrepado totalmente con lo que él dice. Entonces no es esta obediencia ciega
que se nos trata de inculcar, sino más bien es revalorar la libertad que cada uno tiene y reconocemos que hay discrepancias con nuestras propias autoridades. Por ejemplo, el tema de la pederastía. Creo que este domingo no vas a recibir la hostia. La recibimos. Casi seguro. No, por ejemplo, el tema de la pederastía, es imposible estar de acuerdo con lo que sucede y con las acciones y medidas que toma la jerarquía. Por ejemplo, ¿no? También el tema de condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo por diversas motivaciones personales y hay que comprenderlas. O sea, si Dios, Jesús, no juzga, no nos juzgó, o sea, ¿por qué nosotras, personas mortales y terrenales, tenemos que juzgarnos entre nosotros? Me gusta tu pensamiento, Susana, pero vamos a retomar al tema. Muy bien. ¿Por qué en el Perú, este tipo de cosas que ocurren en Uruguay no suceden acá? No se Digamos, extrapolan acá. yo creo que todavía hay un tremendo temor al tema de la sexualidad, en general, bueno, tenemos, si uno mira en términos de calidad educativa y lo que se ha mermado, digamos, en tema de intervención del Estado en el tema de educación sexual, en el acceso a servicios, hay un deterioro muy fuerte. Si tú miras la calidad educativa de ahora, de hace 10 años, los que tenían oportunidad de ir al colegio, hay una tremenda diferencia entre lo que significa, digamos, este proceso formativo. ¿Esto a qué se debe? Creo que es un tema de análisis. Tú eres una activista en estos temas. ¿Has hablado con las autoridades del gobierno, del Ejecutivo? He sido parte de las autoridades del gobierno. ¿Sí? Pero yo te voy a decir que tiene muchísimo que ver con un temor, porque quien inmediatamente se coloca como autoridad piensa que esto no es un tema popular. Que les va a quitar en general, votos. Yo creo que ni siquiera piensan, mira, yo fui asesora del Ministerio de Salud de la alta dirección. Y cuando llegamos dijimos, ok, acá hay una agenda pendiente y esta agenda pendiente hay que trabajarla. El tema de adolescentes, el embarazo en adolescentes, el tema de violencia sexual, qué pasa con la anticoncepción oral de emergencia, es decir, toda esta agenda que tenía el Ministerio de Salud. Y de pronto sobre ese tema no se habla, pero ¿por qué no se habla? El día que yo llegué al ministerio, al día siguiente estuvo el monseñor de Piura pidiendo cita para el ministro. José Antonio Eguren, Anselmi, Sodalicio, Cristian Evite. Pidiendo mi renuncia. Al día no siguiente. Me sorprende. Entonces, si yo fuese Sodalicio, no solamente pediría tu renuncia, sino que te prendan en una tira, que te echen gasolina. Bueno, fue un poco difícil, fue un poco dura de remover, pero digamos, o sea, ahí hay un tema que este asunto, digamos, de todavía pensar la política pública en función de la ciudadana, del ciudadano, hay una distancia. Todavía hay un entendimiento que el poder se basa en cierta armonía que tiene que tener con la iglesia. ¿Cómo así, monseñor Eguren, te enteras tú que pide tu renuncia? Porque yo estaba al costado. O sea, ¿tú lo escuchaste? Por lo menos yo supe. Pero yo supe que ahí estaba. Y justo el ministro sale y me dice, me piden tu renuncia, usted decide. O sea, Kelly, ¿cómo explicas eso? Porque esas son autoridades eclesiales que meten su narizota en las oficinas públicas para impedir cuestiones que en aquellos no tienen nada que ver, nada que hacer. Por ejemplo, ¿qué hace un obispo en las oficinas de un ministro? Y pidiendo la renuncia de una asesora. Claro, o sea, designando quién debe ser. Es un absurdo, ¿no? Claro, pero la sentencia que da el Tribunal ¿Por qué meten sus Constitucional narizotas? Con respecto a la OE, precisamente se da luego de haber sostenido algunas reuniones con algunos grupos fundamentalistas religiosos, ¿no? Entonces... mismo... Oye, pero tú le llamas fundamentalistas, pero el Papa Benedicto XVI piensa lo mismo, ¿eh? Está en la misma línea, te cuento, ¿eh? Tarcisio Bertone, el secretario de Estado, que es como el primer ministro del Vaticano, igualito, ¿eh? O sea, esa es la línea de la iglesia actual. Volvemos a recalcar. Juan Pablo II, la misma vaina. O sea, es una corriente de opinión, es una manera de pensar. Claro, ahí hay como que dos planos, ¿no? O sea, también las autoridades
tienen que, o sea, si bien, digamos, estas personas se acercan como cualquier otra persona ciudadana podría hacerlo, es ya la autoridad la que tiene que diferenciar muy claramente. Uno puede escuchar No a diferencian, todas. pues. Exacto. Mira, Susana, te Exacto. habla de miedo, de temor, y es Exacto. verdad. Claro, es y por verdad. ejemplo, sobre el tema de aborto, incluso nosotras estamos impulsando la despenalización, presentando un proyecto de ley para la despenalización del aborto por violación, con un recojo de firmas y todo ello. Y cuando hablamos con los mismos